En este vídeo vamos a ver las herramientas de Scan Explorer y Keyplan. Estas herramientas son dos utilidades de RealWorks que nos servirán para dibujar sobre las imágenes, modelar, extraer nubes de puntos, secciones, dibujar con bibliotecas de códigos y crear anotaciones. Una vez hayamos concluido nuestro registro en RealWorks, tendremos la nube de puntos perfectamente encajada. A continuación, vamos a ir al plan básico o Keyplan para obtener una vista en planta con la cual nos podremos guiar en el Scan Explorer. Colocamos el mapa desde esta vista superior y con el contorno que nosotros queramos, con la vista que más nos guste, en este caso vamos a verla por dentro, y generaremos el plan básico con la nube de puntos que tenemos. Una vez la haya creado, son solo unos segundos y ya podremos abrir el Scan Explorer. Una vez tengamos el Scan Explorer, vemos que en la parte de abajo tenemos el pantallazo, entre comillas, que hemos hecho y podremos ir viendo todos los escaneos que tenemos con distintas vistas. Intensidad por escala de grises, color verdadero, registro por puntos no medidos y la intensidad codificada por colores. También tenemos una opción de capturar pantalla y otra para copiarlo al portapapeles. En la parte de la izquierda tenemos todos los estacionamientos que hemos hecho y en la siguiente pestaña tenemos el plan básico, que es lo que hemos generado en el primer paso. En este plan básico podemos realizar mediciones y también podemos extraer puntos. Por ejemplo, si yo uso la herramienta de extraer puntos, puedo eliminar los puntos coincidentes y puedo usar todos los puntos o seleccionarlos con un cierto muestreo. Selecciono el área que necesito y le daría a crear. Pulso escape y le doy así para salir y vamos a ver las herramientas que tenemos desde la vista de estación. Tenemos por un lado el primer icono que pone RealWorks, en el cual podremos extraer atributos. Pinchamos y se nos abren una serie de herramientas. En la primera podremos seleccionar una zona y automáticamente RealWorks nos extraerá los bordes. Creamos, nos crea todos los bordes y automáticamente los tendremos generados tanto en el Scan Explorer como en RealWorks. Si cambiamos a la pestaña de RealWorks, podemos ver cómo ha generado todos esos bordes. Todo lo que vayamos creando en Scan Explorer se nos creará dentro de RealWorks. Si usamos la siguiente herramienta, será la de extraer un punto de una esquina. Si nosotros seleccionamos esta herramienta, seleccionamos y automáticamente nos extrae el punto. La otra opción es usar un rectángulo y automáticamente buscará la esquina. Otra opción es obtener los límites de una esquina mediante un rectángulo. Entonces, de esta forma yo selecciono una esquina de una pared y automáticamente nos lo va a encontrar. Aquí vemos que no lo ha encontrado en el Scan Explorer y si nos vamos al RealWorks vamos a poderlo ver perfectamente dibujado. Después tenemos otra herramienta que es dibujar polilínea. Simplemente tendremos que ir pinchando sobre las imágenes y iremos dibujando todo lo que vayamos pinchando. Una vez hayamos terminado, simplemente tendremos que hacer doble clic y terminaremos de dibujar. La siguiente herramienta es la de crear geometría. En este caso vamos a crear una geometría cúbica seleccionando esta caja que tenemos aquí. Seleccionamos el área, le damos a crear y nos creará un cubo que estará perfectamente adaptado a la caja. Después podremos seguir dibujando geometrías, como geometrías simples, como por ejemplo un cilindro, en el cual podremos además añadirle un ancho fijo. Volvemos a hacer la misma metodología que con la caja, seleccionamos la zona donde está el cubo y automáticamente nos aparecerá en la pantalla, tanto en Scan Explorer como en RealWorks. Después también tenemos otra opción que es la de crear suelo. Pinchando los puntos que necesitemos del suelo, crearemos y automáticamente nos generará ese plano de suelo. Lo tendremos tanto en Scan Explorer como en RealWorks. Estas son las herramientas de extraer atributos. Por otro lado tenemos la de extraer puntos, que nos sirve para obtener todos los puntos de la zona que sea de nuestro interés. Podemos incluir todas las estaciones y podemos eliminar los puntos coincidentes, es decir, los que se repitan. Seleccionamos un área
y le decimos que a partir de este punto que seleccionamos aquí tengamos 10 metros que vayan a través de esa ventana. Creamos y en el Scan Explorer no os aparecerá nada, pero en RealWorks tendremos todo lo que hayamos visto desde esa ventana y a partir de 10 metros desde el punto que hemos dado. Podemos ver nube de puntos más allá de nuestro escaneo porque hemos incluido todas las estaciones. Si hacemos la medición, vemos que tenemos 10 metros. Cerramos la herramienta y volvemos al Scan Explorer. Utilizamos el siguiente método, que es por medio de una poligonal. Seleccionamos lo que nosotros necesitemos y podremos incluir todas las estaciones y todos los puntos. Si le damos a crear, nos generará una región de nube de puntos mucho más densa que el escaneo de vista previa que hemos usado en el registro. Después podemos usar el siguiente método para obtener todos los puntos que tengamos en el suelo, simplemente pinchando un punto del suelo. Vemos aquí que nos ha cogido todos los puntos que tenemos en la oficina en la parte de abajo. Si nosotros ponemos una vista por elevación, vemos que todo nos aparece con el mismo color porque estamos a la misma altura. La siguiente herramienta nos permite extraer un cubo con una longitud de 1,50, que es lo que le hemos puesto, desde el punto del centro hasta el lateral. Si lo comprobamos, vemos la nube de puntos que hemos extraído y podemos comprobar que son 3 metros exactamente lo que tenemos de distancia. Después, la última herramienta que tenemos es la extracción de todos los puntos desde la estación de la que estamos o desde todas. Esta extracción puede ser con o sin muestreo. Después pasamos a la extracción de secciones. En este apartado podemos hacer distintas secciones, tanto horizontales como verticales como oblicuas. En el caso de las horizontales seleccionaremos un punto, elegiremos si queremos hacer un muestreo o elegir todos los puntos y le meteremos un grosor. También podremos decirle un intervalo para que vaya haciendo secciones cada X metros. Le damos a crear y nos generará esa sección. Si nos vamos a RealWorks podremos ver cómo ha generado ese grosor de 2 centímetros en la nube de puntos en la que hemos elegido todos los puntos sin ningún muestreo. Si queremos hacer un plano vertical, seleccionaremos 2 puntos y automáticamente se nos generará. Podremos hacer exactamente lo mismo que con el plano horizontal. Le damos a crear y lo generaría. Para hacer un plano ubicuo seleccionaremos 3 puntos y tendremos las mismas opciones que hemos visto anteriormente. Salimos y a continuación lo que vamos a ver es cómo crear medidas a partir de las imágenes. Si seleccionamos la primera herramienta, simplemente seleccionaremos 2 puntos y veremos la distancia. Con la siguiente, un punto arriba y otro abajo y nos dará la distancia vertical. Lo mismo con la siguiente herramienta en horizontal. La última herramienta es seleccionar un punto y nos dará las coordenadas exactas que tiene. Si pasamos al siguiente icono, podemos realizar la medida mediante códigos. En este caso le daremos un nombre al punto que vayamos a dar, le daremos el índice, que será el número que tendrá, y seleccionaremos una biblioteca que podemos crear en RealWorks y ir dándole el código que queramos. Vamos seleccionando los puntos y automáticamente se nos van numerando. Podemos hacer que sean puntos individuales, continuos o discontinuos. También podremos cerrar o no cerrar el bloque que hayamos creado. Después en RealWorks lo podremos ver. Le daríamos a crear y ya estaría listo. La última herramienta que tenemos en el Scan Explorer es la vista de anotaciones. En esta herramienta podremos generar una vista con un mensaje el cual se quede guardado, de forma que podremos ir de una a otra sin necesidad de estar cargando una estación u otra. Vamos a ver cómo funciona. Generaremos una nueva que llamaremos vista televisor, por ejemplo, y generaremos un mensaje en el cual pongamos que hay que arreglar la clavija, por ejemplo. Este mensaje lo guardaremos de forma que nosotros cuando se lo pasemos a un cliente pueda ver exactamente qué es lo que necesitamos.